la definición de parábola como lugar geométrico nos dice que la parábola es el lugar geométrico o el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Es decir, si fijamos un punto cualquiera en el plano y una recta cualquiera, que es la que recibe el nombre de directriz, se llama parábola al conjunto de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de ese punto que de esa recta. O sea que, por ejemplo, si tomamos un punto cualquiera A y calculamos la distancia que hay al foco y la distancia que hay a la directriz, la medida de esos dos segmentos es la misma para cualquier punto del plano. Es decir, tomemos otro punto cualquiera del plano. Calculamos la distancia de ese punto a la directriz. Calculamos la distancia de ese punto al foco. Esas distancias son iguales. Eso es lo que nos marca entonces la definición de parábola como lugar geométrico. Por supuesto que si tomamos la distancia del foco a la directriz, ¿sí?, el punto medio también va a pertenecer a la parábola, porque equidista del foco y de la directriz. Ese punto medio entre el foco y la directriz, se lo denomina vértice de la parábola. Hay que tener en cuenta que en el caso de la parábola, al vértice se lo indica como H y K. O sea, este punto es H y este punto es K. ¿Sí? Entonces, el vértice de la parábola es HK. A la recta determinada por el foco y el vértice, o sea, una recta perpendicular a la directriz que pasa por el vértice y el foco, se lo llama eje de la parábola. En realidad, si nos fijamos, es el eje de simetría de la figura. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, si nosotros tomamos el foco y lo alejamos de la directriz, mientras más lejos está de la directriz, podemos ver que mayor es la abertura de la parábola. En la medida que el foco lo acercamos a la directriz, ¿sí?, más cerrada va a ser la curva. A la distancia entre el foco y la directriz se lo indica con la letra P. Como dijimos que el vértice es el punto medio entre el foco y la directriz, P sobre 2 va a ser la distancia del vértice al foco, y también P sobre 2 va a ser la distancia del vértice a la directriz. Tenemos entonces como elementos de la parábola que la distancia del foco a la directriz es la que indicamos con la letra P, que la distancia del vértice al foco es P sobre 2, y que la distancia del vértice a la directriz es P sobre 2. Por lo tanto, los elementos de la parábola son dos puntos, el vértice y el foco.
dos rectas, la directriz y el eje de simetría, que son perpendiculares, y P, que nos indica la distancia del foco a la directriz. Bien, vamos a borrar por un momento todo y vamos a trabajar ahora con la fórmula, o lo que es lo mismo con la ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola tiene la forma de x menos h al cuadrado igual a 2p por i menos k, donde dijimos que h y k son las coordenadas del vértice y p la distancia del foco a la directriz. O sea que el número que esté multiplicando a la expresión que no está elevado al cuadrado, ¿sí?, es el doble de esa distancia. Vamos a trabajar un poquitito para visualizar. Voy a poner acá tres deslizadores, que son los tres parámetros entonces que vamos a tener en la parábola, ¿sí? H y K, que son las coordenadas del vértice, y P, que es el parámetro. Entonces, a ver. Acá yo tengo la ecuación de una parábola, en la cual podemos visualizar, vamos a ponerlo así, H vale 0 y K vale 0, ¿sí? Entonces tenemos una parábola con vértice en 0, 0. P, repito que es el parámetro, si yo aumento el valor de P, lo que estoy haciendo es abriendo más la parábola. La abertura de la parábola es mayor. Pero no solamente eso. 0 no puede ser, porque si P vale 0, el foco y la directriz, o mejor dicho, el foco estaría sobre la directriz, se me anula esta variable. Pero observemos, ¿qué ocurre si P es negativo? Tiene el mismo efecto, pero si P es negativo, la concavidad es hacia el eje negativo. O sea que, por un lado, P influye en la abertura de la curva, pero además el signo de P nos va a indicar la concavidad de la curva. Dijimos que un elemento importante de la parábola es el foco, ¿sí? ¿Dónde está el foco? Si el foco está acá, significa la distancia del vértice al foco es P sobre 2. Fíjense, vamos a tomar un valor de P igual a 2. Si P vale 2, observen que el foco está a 1. Si P vale 4, para hacerlo justo, si P vale 4, el foco ¿dónde va a estar? En 2. ¿Sí? Y lo mismo me ocurre con la recta directriz. Voy a correr un poquitito esto para que se vea mejor. Acá tenemos la recta directriz. ¿Ven? El vértice está exactamente en la mitad. En la medida que aumenta el valor de P, ¿sí?, el foco va a estar más lejos del vértice y la directriz, por supuesto, también. En la medida que cambie H, si H lo desplazo hacia la derecha, me va cambiando el vértice y por lo tanto me va cambiando también el foco. Si le cambio el valor de K, ¿sí?, el valor de K es la segunda coordenada del vértice. Por lo tanto, se desplaza en forma vertical la parábola, ¿sí? H y K, coordenadas del vértice, ¿sí? Y P, insisto, me marca la abertura. Ahora bien, en la expresión que tenemos acá,
hay dos variables, como en todas las cónicas, x e y. Una sola variable está elevado al cuadrado. En este caso es la x. Observemos que cuando la variable que no está elevado al cuadrado es la y, el eje de simetría es paralelo al eje y. Vamos a ver qué ocurre si cambiamos la x por la y. Es decir, voy a dejar esta fórmula, pero vamos a borrar la ecuación. La ecuación y, lógicamente, todos los elementos. Vamos a trabajar un poquito con la otra forma de expresar la parábola, en donde la y está elevado al cuadrado y la x no. Por lo que acabo de decir, si la x no está elevado al cuadrado, eso significa que el eje de simetría va a ser horizontal. Vamos a ver si es verdad. Tengo una fórmula, y menos k al cuadrado igual a 2p por x menos h. Lo mismo que antes, si cambio el valor de h, ¿sí? En la medida que h lo desplazo, voy a desplazar el vértice en forma horizontal. Si desplazo el valor de k, desplazo el vértice en forma vertical. Si cambio el valor de p, cambio la abertura. Y al cambiar la abertura, ¿qué me va a ocurrir? Me va a cambiar, ¿sí? Acá estoy marcando el eje de simetría, acá tengo el foco y acá tengo la directriz. La vuelvo a poner, fíjense que en la medida que P es más chico, ¿sí? Se cierra la parábola, se acerca el foco y la directriz entre ellos. Si a P le asigno un valor negativo, lo mismo que antes, va a ser cóncava hacia el eje negativo. ¿Correcto? Entonces, para terminar, visualizo la otra parábola, simplemente para que observen, ¿sí? Si P es negativo, la parábola va a tener concavidad hacia el eje negativo. ¿Sí? Si P es positivo, las parábolas van a tener concavidad hacia el eje positivo. ¿Correcto? Lo que nos quedaría entonces ahora es ver si entendimos los conceptos teóricos para poder resolver algunos ejercicios que vamos a ir poniendo en la guía.